Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy de veras es una gran sorpresa para todos nosotros. Les voy a decir por qué. Generalmente acostumbramos a invitar fuera de nuestro gremio, de nuestro grupo de jubilados y pensionados de la preparatoria, etcétera, en la ciudad de Guadalajara, pues algún personaje, sea hombre o mujer. Tuvimos ya la oportunidad de tener a dos exalumnas de la Prepa 7, por cierto, y bueno, de cualquier manera otros personajes que tienen importancia en la sociedad actual. Y bueno, en el orden, por ejemplo, empresarial, pues ya invitamos a dos empresarios. Y por ahí tenemos en la lista seguir invitando gente importante por el lado de la situación empresarial. Pero también en el área educativa también ya tuvimos gente que, bueno, dirige proyectos todavía actualmente. Y el día de hoy, fíjense que nos acompaña Eudón Lario Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que te encuentras con nosotros. Aceptó Eudón venir aquí. No fue mucho la insistencia, qué bueno, porque luego a veces se cansa uno, porque luego hay maestras o maestros del mismo grupo de jubilados que ya tengo mucho tiempo que los invito y los invito. No se animan, pero miren, ya viendo aquí Eudón, pues a lo mejor ya va a haber manera, Eudón, de que tú les despiertes el ánimo a que se animen, que pierdan el temor, porque aquí no vamos a venir a sacrificar a nadie. Mira, la verdad de las cosas es de que se trata de que entre nosotros hagamos, pues, digamos, conversatorios, diálogos interesantes. ¿Por qué interesantes? Porque, pues, se trata de todo lo que hemos hecho y no hemos hecho también, pero todo aquello que para nosotros representa una experiencia de vida en general, y dentro de nuestro contexto donde siempre hemos vivido, hemos habitado, nos hemos desarrollado. Y aquí lo interesante de Eudón, pues aparte de haberlo conocido muchos años en nuestro centro de trabajo, porque bueno, siempre vimos que ya iba, ya venía y muy activo Eudón en nuestra preparatoria, pues él pues empieza a dar, ingresa a la Prepa 7 a dar clases. Él ya con su profesión dentro de lo que es el trabajo social y otras experiencias más, pero la verdad es que Eudón desarrolla sus actividades de estudio universitario con mucho esfuerzo, como muchos también lo hicimos, es decir, teníamos que trabajar y estudiar, no había de otra. Y entonces a Eudón pues le tocó igual que a muchos de que tenemos que estudiar y trabajarle, a veces de obrero, porque bueno, en el caso de él, es interesante que nos platique también esta etapa. Yo también me involucré como obrero, a veces hasta como jornalero en el campo, es decir, experiencias hubo a morir y a lo mejor todavía lo que quede de vida, ¿verdad? En lo que se pueda, ¿no? Lo que tope, hay que darle como un hobby. Ahora como un hobby, pero fíjense entonces, de ahí es de que Eudón nos va a tener que platicar en principio, y bueno, para allá van las primeras preguntas, ¿no? Sobre su infancia, sobre su origen y cómo se ubica en el mapa de lo que la ciudad significa, porque acuérdense que empezamos el tema aquí, Eudón, sobre lo que es el concepto de ciudad, y empezamos todavía es un tema que no terminamos, lo vamos a ir desarrollando, lo que ha sido nuestra ciudad, desde aquella ciudad pequeña que conocimos. Tú sabes que, bueno, pues ahí andamos en esos años en que conocimos aquella ciudad provinciana, aquella Guadalajara, pues ahora sí que sí había rosas y era la perla tapatía, la gente era muy amable, era una ciudad muy limpia, muy educada. Y bueno, con todas sus tradiciones, hasta la fecha han quedado algunas, sobre todo una muy grande, ¿no? La famosa tradición religiosa de la llevada de la Virgen, ¿no? Oh, sí. ¿No? Así es que, pues olvídate, aparte de todas las festividades que hacemos de los santos que hay en cada una de nuestras parroquias, ¿no? Que siempre tenemos que hacerle sus fiestas, pero hay otras más, hay una gran infinidad de expresiones culturales, religiosas y no, algunas del mundo mundano, ahora sí que de las cosas mundanas. Pero miren, de todo hay en la casa del Señor y en esta gran ciudad que es nuestra perla tapatía, pues aquí nacimos algunos y de eso nos va a hablar Eudón. Eudón, platícanos,
pues, ¿dónde naciste? ¿Cuáles son tus etapas que tú recuerdas de tu infancia y en dónde? A ver, platícanos, Eudón, allá. Oh, pues la verdad que si empezamos a narrar la vivencia de cada uno de los seres humanos y hay entusiasmo, hay emoción, hay ese empuje emocional y gracias aquí al maestro Jaime Eloy la invitación, le agradezco mucho y yo pues estoy agradecido, ¿verdad? Pues mi infancia, los primeros 5 años los pasé en el barrio del Santuario. El Santuario. Ajá, entre las calles de Arista y Pedro Loza. Ah, caray, interesante esta de Arista, porque yo también viví por la calle de Arista, más arriba hasta Santa Tere. No, tú no, acá en el Santuario. Yo acá en el Santuario como si fuera monaguillo, ¿no? Que no es... que por ahí les voy a platicar, si hay tiempo, mi etapa de monaguillo. Pero acá, donde yo vivo actualmente, la experiencia, pues los primeros 5 años los viví ahí en ese lugar. De hecho, yo hice un libro y se llama La experiencia en mis memorias de la infancia. Y la universidad hizo un programa, entré yo a ese programa, un proyecto de Publica tu libro, y pues afortunadamente fui de los que obtuvieron ese honor de que me publicaran el libro, y me ayudó el maestro Federico Jiménez para hacer el acomodo de la redacción y todas esas técnicas, ¿no?, gramaticales. Y pues yo empiezo a narrar mi vida de esta manera. En esa casona, hoy es una escuela de paga, hoy en la actualidad. Colegio. Ajá, es un pequeño colegio, pero yo recuerdo perfectamente, aunque estaba muy pequeño cuando nos salimos de ahí, muchas cositas que sucedieron en esa casona. De hecho, en esa casona tuve no fue visión, porque yo fui personalmente, entrando muy pequeño, si acaso yo creo que de 4 y entrando a 5 años, más porque yo soy de octubre del 59. Mira. Y mi mamá conoció ahí a mi papá. Él era coempresario de otro señor y tenía una fábrica donde hacían cajas para zapatos. Ah, mira. ¿Sí? Y ahí pues tengo entendido que mi madre pues llegó a trabajar ahí y pues ahí conoció a mi papá, ¿sí? Y el señor Ramón Larios Ibarra, originario de Zacatecas. Ajá. Pero él estaba afiliado, unido como empresario con otro señor, el señor Heleno, que ahorita no recuerdo el apellido de él, pero vivía a un lado de esa casona. Bueno, ahorita casona, pero hoy centro de estudio. Pero ahí vivíamos y había muchos cuartitos, cuartos grandes y bóvedas enormes. Sí, altas, como casas, ¿cómo no? De 3 metros. Sí, eran casonas. Y había una cosa curiosa que hoy ya no se ve en ninguna casa. El sanitario, ¿sí? El WC. Era algo curioso. Al centro de esa casa estaba el sanitario, y se sabía quién había ido. ¿A poco? Porque volteaba uno. Sí, yo estaba pequeño y yo bobeaba. ¿Sí? No, pues veía la gente que ahí trabajaba. Ya se conocía. Pues yo conocía de vista a las gentes, ¿no? Porque era muy notorio que la gente entrara, yo pues medio fisgón, ¿verdad? Entraban y al salir tenían que bajar una palanca, como si fuera aquellos de los trenes de sonar el toque del tren, ¿no? Le jalaban y bajaba de un tanque, bajaba el agua a presión, y ya se llevaba todo aquello, ¿no? y era esa curiosidad constante, pero después se hizo monótono. Yo recuerdo que al principio yo estaba, a ver quién salió. Salió fulano. Y se oía, señores, señoras, y era así. Pues yo ahí viví en esa casona. Digo casona porque de veras era casa grande, y tenía varios departamentos o cuartos, que cada cuarto tenía una función diferente de oficio.
había el que cortaba el cartón, el que encarapaba para hacer la caja, y había unas señoras o señoritas que forraban la caja en bruto, que ya estaba hecha, engrapada, y hay otras señoras que hacían engrudo y tenían cortes de tela, como si fueran curitas, y amarraban las esquinas, y ya era la caja. Y luego después había otras personas que forraban, ¿sí? Ya sea de la Pardon, aquellas zapatillas de antes, sí, cómo no, la Liz, la Gopar, son hasta calzado Tato para los la Tato para niños, salía de ahí, esas cajas y otras nombres de zapatos, ¿verdad? Que formaban parte de una cadena, de una industria que pegó mucho en Guadalajara, la industria del calzado. Era una industria de veras que distinguía mucho a Guadalajara, éramos zapateros aquí. Así es. Sí, como no. Sí. Que de hecho, bueno, Calzado Canadá fue la que se llevó las coronas de todo el tipo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que esa no forraban, de la Canadá. No. Esa tenía sus propios. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero esas que les menciono, de la Farelli. Farelli también. Forraban también, esas cajas. Mira qué recuerdos. Sí, pues bonitos recuerdos. Entonces, recuerdo bien que, pues, por X mangas, pues, entre la familia, mis padres, pues, algún momento dado, hubo una separación. Mira. No fue separación de disgusto ni nada, sino que hubo una contrariedad ahí de una vivencia negativa de mi papá, en paz descanse. Llegaron a un acuerdo. Y él tuvo que salirse de la ciudad, ¿sí? Avalado por su homólogo empresario, sí. ¿verdad? Supuestamente, pues, se tuvo que esconder porque pasó un detalle. Entonces, de ahí, antes de decirles que nos trasladamos a otra habitación donde ya se rentaba, era Mezquitán y Arista, pero hacia el lado sur, poquito. Pero antes de irnos para allá, quiero contarles algo que sucedió. Yo en esa edad pequeña, recuerdo que estoy con mi madre y acaba de nacer una hermana, mi hermana Emma, ya éramos dos, y escucho perfectamente en la noche el toquido de la puerta, y la puerta era de madera y alta. Pues. Alta de más de 2 metros. Era un sonido grande. Sí, y era y la llave era de esas para esas alcayetas largas. No, sí, como sí. no. Pues me acuerdo bien que mi mamá me dijo, no vayas a abrir. Es mi papá, no es, él así no toca. No, sí es. Y yo fui y abrí, y al abrir entró un señor de traje, alto, delgado, un traje oscuro. ¿Y no era tu papá? No era mi papá. Pero él entra, no solo. No me digas. Así curiosamente, no sé si me crean, pero yo lo viví, y después mi mamá, al tiempo, ahorita les voy a decir cómo es que ella sí vio a ese señor. Él entra, pero lo mira, que entra con un cajón de muerto. Mira tú. Entra, y yo pues estaba pequeño, chaparrillo, pues, de escasos. No entendías todavía muchas cosas, pero sí registraba las cosas. Sí, no, yo ya sabía que era un cajón, sí. ya sabía yo detalles, ¿verdad? Y sí, yo lo vi el señor imponente, altote, y me le quedé viendo, y corrí la vista, pero él no buscó nada. Él solo se fue a uno de los cuartos, de ahí donde estaba el sanitario, hacia el lado derecho había cuartos, por allá en aquellos cuartos lejanos, al lado derecho de la habitación, entrando, estaba el señor, el que engrapaba las cajas. Mira, ¿sí? El señor Jesús Bañuelos, que en paz descanse. Mira. Y para allá se fue el señor, y para ese lado estaba la bodega donde se depositaban los desperdicios de lo que quedaba de las cajas de cartón. Todo aquello se quedaba ahí se guardaba y ya después llegaba por el día una camionetita y
y se llevaba todo ese desperdicio como basura, ¿no? Pues ese señor alto en esa noche entra y veo perfectamente que se dirige hacia donde está el departamento del señor Jesús Bañuelos, ¿sí? Donde él ahí trabajaba, tenía su maquinita engrapadora. Entonces yo corro y le digo a mi mamá, mamá, entró un señor. Entonces mi mamá, pues, dice, ¿cómo? ¿Y la puerta? Pues ya fuimos y la cerramos. ¿Y dónde está el señor? Y dije, allá se fue. Pues ahorita que venga tu padre. Y pues ya recuerdo que mi papá llegó instantes después y él fue, inspeccionó y todo supuestamente estaba en orden. Caray, hombre, todo en orden. Así, ¿verdad? Y entonces ahorita haciendo un recuerdo de mi papá José, que su verdadero nombre es José, es Esteban Sánchez. Oriundo de Zacatecas. No, mi papá Esteban Sánchez es el papá de mi mamá. Más bien. Mi abuelo. Tu abuelo. Pero yo nunca me acostumbré. Papá mayor, nunca le dije abuelo, sí. Porque hay otra cosa curiosa ahí de la conducta de mi papá hacia su suegro, ¿verdad? Bien. Porque, bueno, ahorita les narro, para que vayamos en una secuencia así de dónde vengo, ¿verdad? Y a dónde me dirigí después. Sí. Pues recuerdo bien perfectamente que cuando ya, pues mi papá no me creyó que yo había visto esa gente, esa persona, sí. Y más con un cajón, y pues me cree, pues sí, un niño, pues ya vete a dormir, ¿qué cosas, ¿no? Suceden? Así, detalles, sí. Y cuando pasan detalles que les mencioné por algún suceso que le ocurrió a mi papá, Ramón Larios, pues él deja ese lugar y renta una casa que tiene un alto, renta ahí por Mezquitán y Arista. Sí, habías dicho, por allá adelantito hacia el lado Conozco sur. Ese barrio, muy cerca por cierto, es muy cerca donde está Las Flores, ahí. Para arribita. Para arribita. Del mercado. Ahí está el mercado de Las Flores, ajá. Sí, cómo no. Sí, pues ahí, enfrente de esa casa que era donde ya habitábamos, estaba una panadería que me regalaban. Yo estaba, pues, quizás curioso, sí, ¿verdad? Y pues todos los niños somos bonitos. Sí, no, ¿verdad? Claro, somos curiositos. Y las gentes adultas o muchachitas ven a un niño bonito, guapo. Había una emoción. Ya no hay que regalarle a uno. Pues no sé si recuerden ustedes que había unos panecitos como de nube que se los ponía uno en la boca y se desmoronaba con la saliva. Sí. Eran unas rositas. Unas rosas. Sí, como no. Con pétalos. Como de betún. Así es. ¿Verdad? Y eran azulitas y rositas. Y los hacían en las panaderías. En las panaderías antes. Yo conocí había una panadería ahí por Mezquitán y es que yo también ese barrio pues ¿sí? Lo conocía muy bien porque yo estaba en una secundaria, unas cuadritas de ahí, unas 3 cuadras, había la secundaria 5. Sí. Y por ahí pasábamos a pie, ahí bajábamos por la de Ariste, cruzábamos ahí por la de Mezquitán. Exacto. Y todo ese barrio Mezquitán, pues había ahí, inclusive hasta no sé si en tu época de niño, llegaste a conocer, allá había un gimnasio muy famoso. yo no, todavía no, ya, yo no sabía de eso. Muy chico de eso. Pues. Estas señoras o muchachitas jóvenes diario me regalaban un panecito de esos. Mira qué y pues yo vivíamos en la parte de arriba y ahí voy. Mamá, me hablan. Pues ve, pero crúzate con cuidado la calle. No, ya cruzaba, me daba mi panecito y ya me regresaba. Pues en ese lugar mi papá le compró a mi mamá un extractor potente para la caña, a vender jugo de caña. Mira, extractor no era el extractor porque antes se usaba que comprábamos los extractores para zanahoria. Para hacer jugo es parecido. Parecido, sí, pero más pero potente. Más potente porque mi papá, me acuerdo yo perfectamente que llegaba con tercios de caña y él los dejaba y ya los pelaban. Y ya mi mamá otro día vendía jugo de caña. Jugo de caña, mira. Y ahí me decía, mira, ve subiendo el bagazo aquí arriba. Eso. ¿Sí?
y el bagazo lo echaba ahí. No, mi papá se llevaba las tiras de la cáscara. Sí, de la cáscara. Y el bagazo que quedaba, yo le iba subiendo a la marquesina, que era en la parte de afuera de una casa. ¿Y para qué lo ponían ahí? ¿O qué? Pues para que se secara, porque se lo iban a llevar después. Ah, mira. Pero yo era muy vago. Todos fuimos vagos. Pero era muy bueno, vago pero ingenioso. Ah, mira. Antes digan que no fui yo estudiante. Yo pensaba, agarraba un puñito del bagazo ya seco y la gente todos usaban sombrero. Yo lo veía y aventaba un puñito de bagazo para que le caiga en la copa del sombrero. Ay, no le atiné. Y hablando de sombrero, sí es cierto, pues eran épocas en que aquí en Guadalajara mucha gente traía sombrero. De hecho, bueno, yo uso mi paliacate, porque yo uso sombrero porque seguido entro y salgo al bosque. Ajá. De hecho, anduve por allá en los Colomos caminando y olvídate, ¿no? Entonces, por eso vengo así, ni tiempo me dio, ahorita andamos todos corriendo, ¿no? Pero sí, el famoso sombrero. De hecho, había industria del sombrero también aquí en Guadalajara, sí, cómo no. La industria del sombrero era muy famosa, ¿no? Pero bueno, siguiendo con tu travesía antes de llegar a la experiencia, ¿qué pasó? Pues a veces yo me daba porras porque yo calculaba, ahí viene, y tenía que soltar para que coincidiera el pasar y que le cayera el bagazo seco. En eso te la llevaba. En eso me la divertía. Y ellos no lo notaban porque el bagazo ya no trae el jugo, ya no estaba pesado. Liviano, pero sí está liviano. Hace su ruidito al caer en el... Algunos hombres volteaban a ver qué pasó, ¿verdad? O se sacudían el sombrero y ya veían que me volteaban para arriba, pero yo ya estaba escondido. Y eran mis vagancias, ¿no? No, bueno. Vagancias de infancia. Sí. No, pues qué bien. Y ya después mi papá, pues, tuvo que retirarse también de ahí. Y mi mamá tuvo la osadía. Híjole, me da mucho sentimiento de recordar eso porque lo viví. Me quisieron inscribir en un kinder o escuela primaria. Preescolar ya, acá cerca del mercado. ¿Del mercado Alcalde? El mercado Alcalde está acá abajo y acá de este lado, ¿qué mercado? El mercado que está pegado ahí al Panteón de Mezquitán. Ya. El mercado de las flores. De las flores, mira. Adelantito. Había una escuela. Ajá. Sí. Y cerca de un templo. Sí. Ahí está una escuela y recuerdo que le dijeron, no me admitieron. Mira. X, no sé, ¿verdad? Pero yo escuché que dijo la encargada, no sé el motivo, pues, y ya nos trasladamos, nos regresamos, y recuerdo que iba también mi mamá acompañada de su hermana, mira, mi tía Chayo, que ya en paz descanse, ya se nos fue. Mira. Pero, y no duraron mucho tiempo en esa casa. Antes de proseguir, cuando estábamos haciendo el traslado de utensilios, y la poca ropa que tenía mi mamá para nosotros, nos trasladábamos a la casa de la que íbamos a habitar, la que les menciono hace rato. Pues en ese trayecto ya en el día, me acuerdo que mi mamá tenía una tina enorme, grandota. Esas tinotas que se usaban, ajá, ¿te acuerdas? Sí. ¿De qué eran ese metal? Pues, galvanizada, tinas galvanizadas. Muy buena. Sí, muy resistente. Pues me acuerdo que cuando íbamos caminando de ahí de la casa de Pedro Loza y Arista, caminamos por Arista y había mucha gente caminando. Iban para abajo, como rumbo Alcalde, y algunos íbamos subiendo. Y cuando íbamos subiendo del lado derecho rumbo a la calle Mezquitán, le dije a mi mamá, mamá, ahí viene el señor. ¿Cuál? El del cajón. ¿Tú lo recordás? Sí, yo lo vi. Y fue la segunda vez que lo vi. Mira, y traía su traje. Era tu fantasma urbano. Yo pues no sé, pero me acuerdo que le dije, mírenlo, ahí viene. ¿Cuál? Y le dije, allá viene, ídelo. Pero así como unos
30, 40 metros, Mira nomás. y luego, pues venía mucha gente y era el único que traía su tacuche. ¿Qué tal? No, Y pues. entonces fuera de época. mi mamá me creyó, no me creyó, y dice, pues no lo veo. Y le dice a mi tía, Chayo, hay que cambiarnos de banqueta. Y nos cambiamos. Y yo le dije, no, yo voy por aquí, vente para acá. No, pues, Y pues, como que. morrito, yo chiquillo, pues me jalaron. Y ya, y yo me acuerdo que lo volteé, yo le seguí la vista, así lo miré, y él volteó. Órale. Volteó como, no sé, ¿verdad? Nos quedamos mirando, y él bajó, pero no dijo nada, y pues ya nos fuimos para allá, a la casa. Y cuando terminamos de cambiarnos, me acuerdo que mi mamá me asustaba. Si no te portas bien, va a venir el señor ese que tú ves y te va a llevar. No, Ahora sí, porque ya. me cachó echando el bagazo Sí, a los travesura. señores. Travesura. No, pues se acabó la diversión para mí porque yo tenía miedo que ese señor llegara por mí. No, pues Y imagina. luego dormíamos cerca del Ya lo balcón. habías creado en tu imaginación y ya le habías dado, híjole, imagínate que hubieran sido varias ocasiones, pues sí, como que ya era tu aparecido. Bueno, habemos niños que sí llegamos a ver cosas de infantes, tal vez por alguna percepción que uno tiene muy sensible en la mente, pues la mente tiene su propia evolución. Y a veces son cosas raras que suceden y que no se las explican, pues. ¿Verdad? Pues quiero comentarles algo adelantándome a esto, al comentario que usted hace. Decía mi papá, Esteban, papá y mamá, decía, tú tienes que respetar la decisión de las gentes, porque la gente que nunca ha visto algo que no está vivo, respétale. No le refutes porque nunca ha visto. Créele a él, créele a ella. Sí, Y de gente que ya miró, te va a dar a ti mira. la versión de que es cierto. Así De que es. se ve gente que ya no es de este terreno. Pues ¿verdad? sí, a la mera hora. Así claro. es. Entonces, yo eso lo aprendí después cuando ya viví acá en la experiencia. Pero, pues ya nunca seguimos trasladando utensilios a la casa nueva y jamás vi al Señor. Pero Sí. ese Señor ahí se refugió, en la casona, ¿verdad? Ay, quedó, pues mira, Así está es. bien como una anécdota, puede ser un recuerdo de esa, pues, pequeña infancia. Pero bueno, uno va creciendo y ya te empiezas a enfilar hacia la actividad escolar. ¿Dónde fueron tus primeros estudios escolares? Pues les comento que en este año actual cumplo en enero, cumplí 60 años de radicar en la experiencia. Ah, Porque ya, yo 60 años 60 años estoy de vivir cumpliendo en la experiencia. y meses. Interesante experiencia. Sí, así es. A ver, Y platícanos. porque fue a principios de enero cuando mi mamá optó por regresarnos Sí. y ya mayor, un poco mayor, supe que mi papá mandaba dinero a través de un compadre Mira, que mandaba dinero, pero nunca llegó. ¿A poco? Fíjate. Nunca llegó la lana. Se dieron cuenta después de Y todo después supe, pues yo que tendría unos 7 años cuando mi papá regresa, pero nosotros ya estamos en la experiencia. Mi mamá se regresa con sus papás. Sí, ella por allá. Sí, ya se regresa con ellos y nuestro lugar de desarrollo fue allí en la casa número 24 de Salvador Sánchez, Número 24. a un costado del templo del lado derecho. Órale. Y ahí fue donde vivía mi abuelita, la casa de ella. Y el señor de mi abuelita, que ellos nunca se casaron, vivía dos puertas más hacia al poniente. Esa vecindad era curiosa dentro de la experiencia porque era como un pequeño pueblito adentro porque, bueno, pues todavía ahí está el kiosco, ¿no? Todavía está el kiosco. Hay una placita, está el templo y es como un pequeño pueblito dentro de la fábrica, ¿no? Porque tienes que entrar primero es un portón gigantesco, ¿no? De ingreso. ¿O cómo ingresaban ustedes? Bueno, usted tiene esa visión y no se las descarto. ¿Sí? Yo no vi tal portón. ¿Sí? Mi generación quizás no la vimos, ¿verdad?
Yo desde muy pequeño he sido andaliego y ya a la edad de 7 años yo me salía a escondidas del papá de mi mamá. ¿Sí? Hay cosas curiosas que me pasaron desde pequeño, pero yo me escabullía a pie de ahí de donde yo vivo, Sí. me escabullía al portón de Teodosio, que es que la fábrica, los empresarios hicieron hagan de cuenta, voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Voy a tomar su... Sí, cómo no. Hagan de cuenta que es toda la experiencia, ¿sí? Pero estaba delineado por una barda, estaba perimetral, ¿sí? Hacia esto. Como amurallada. Estaba amurallada, exactamente. Sí, claro, claro. Para este lado, al oriente, es la barranca, donde pasa el río de Aguas Negras, que se conectan ya el río que va de Atemajac, sí. a Atemajac, y luego se junta con el río de allá de Guadalajara. Sí, el río San Juan de Dios, la cuenca del San Juan así de es, Dios. y por ahí bajan. Entonces, atrás de la fábrica, aquí en la fábrica estaba la caldera, era lo último, el departamento de la fábrica, y ya después era un vacío enorme, como más de 100 metros de profundidad, y ya ahí estaba un salto de las Aguas Negras. Ese corría y se unía a otro salto para juntarse con las aguas que venían del río San Juan de Dios. Sí, son cuencas que ahí se juntan. Así es. Entonces, el portón de Teodosio corría del lado sur de la Experiencia, que ahora está ahí pegado el periférico, y todavía como unos escasos 100 metros hacia el sur del periférico, está todavía la barda. ¿Sí? Pues ahí era el portón de Teodosio. ¿Por qué Teodosio? Porque era el señor que cuidaba. Mira. ¿Sí? Y ese señor se ganó la fama de ponerle portón de Teodosio. Y usted quería entrar, tenía que anunciarse. Porque dicen que había puerta. Sí, claro, es que había, se aseguraba muy, muy bien este tipo de ideas fabriles, de que los trabajadores tengan un espacio donde vivir con sus familias, fue, digamos, como una tendencia que se dio allá desde el siglo XIX por aquellas fábricas que había en México. En México había en el Porfiriato como unas 91 fábricas distribuidas en todo el país. Y aquí estaban algunas. Estábamos hablando de la Escoba, de la fábrica de Atemajac. Bueno, pues la Experiencia es otra. Pero había varias textiles, por ejemplo, la de Río Grande, allá en el Salto de Juanacatlán, la famosa aquella fábrica, que justamente va a ser la fábrica que va a motivar a construir la primera hidroeléctrica en todo el país. Sí. Es interesante porque también la Experiencia, que le llamaban la planta de luz, también fue generadora de electricidad, pero en 1893 por primera vez empieza a generarse electricidad en este país a través de una caída de agua. A eso le llamamos hidroelectricidad. Y entonces esta planta hidroeléctrica surge en el Salto de Juanacatlán, aprovechando la famosa cascada, que desde aquellos tiempos ya le decían el Niágara, ¿sí? por las grandes cascadas que hay allá entre Canadá y Estados Unidos. Y aquí la verdad es que esa caída del río Santiago era una caída enorme, impresionante. Y imagínense ustedes, pues nada detenía al río Santiago, venía todo el agua que agarraba desde Chapala, ahí venía, y al llegar a los dos municipios de Juanacatlán y del Salto, ahí caía, porque luego a partir de ahí iba bajando el río Santiago, iba bajando hacia un gran cañón enorme, que ahora es la famosa barranca del río Santiago, que tiene varios nombres, que la barranca de Huetitán, la de Oblatos, y según por donde vaya pasando la gente. Pero es la barranca del río Santiago. Y allí entonces, a partir de ese año, se empieza a generar electricidad, que luego mandan acá a Guadalajara, y empieza a iluminarse el primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué? Porque luego ya esa electricidad va a ayudar desde 1893, ahora sí se incorpora a la actividad de las máquinas y los telares de esa gran fábrica. Y lo mismo sucedió con Atemajac,
lo mismo sucedió con la experiencia. Lo que pasa es que en principio estas fábricas textiles, desde aquellos años del Porfiriato en que todavía no llegaba la energía eléctrica, pues aprovechaban más bien de los ríos su fuerza motriz. Para las bandas. Era la fuerza, sí. Metían una famosa rueda hidráulica que las hacían en Estados Unidos, las importaban esas famosas ruedas que tenían que dar vueltas para luego ofrecer en ciertos engranes y a través pues de lo que son las famosas bandas que ponen para mover pues los telares y todo esto, ¿no? Muchos otros mecanismos de las fábricas. Por eso la experiencia se hace también famosa, igual que la de Atemajac, porque bueno, primero se da la de Atemajac y en Atemajac es donde se empiezan a hacerles casas para sus trabajadores. Es la fábrica y de manera amurallada para proteger a todos. Tenían inclusive su propia iglesia adentro, ¿sí? Y luego tenían la pequeña urbanización, no eran en cuadrícula, eran más bien, digamos, terrenos rectangulares, hacían terrenos rectangulares con su respectiva callecita, y las casitas pues tenían lo más indispensable, las recámaras, la cocinita y eso. Incluso los baños, no tenían baños en un principio a cada casa, eran baños públicos para todos, ¿verdad? Inclusive los lavaderos, también las doñas salían a lavar ropa en algún punto de lugar. No sé en la experiencia cómo era. Igual, ¿verdad? Sí. Pero además de todo lo curioso, la experiencia, te digo, a mí me tocó entrar por un portón enorme y entra uno, y las callecitas son pequeñas. Angostas. Muy angostas, y vas tú y te vas metiendo como un pueblito donde las calles son pequeñas y las casitas están muy adheridas, muy cerquitas unas con otras, y esto es muy interesante, pues. Así es, pues quiero manifestarles que a usted, que se están cumpliendo 175 años de que la experiencia es 175 para como municipio de Zapopan, porque esa experiencia, afortunadamente, un visionario empresarial, en aquel entonces, por ahí leí que él era secretario general de Hacienda cuando López de Santana. Sí, Antonio López de Santana era el dictador de México. En 1848, Manuel Olazagarre, hijo de Pedro Manuel Olazagarre, otro visionario empresario que andaba buscando fomentar fuentes de trabajo. No, además, de cualquier manera, invitaban a accionistas. Hubo accionistas italianos, franceses, ingleses, hasta españoles, porque se venían a México, y inclusive algunos franceses que se vinieron y empezaron a entrarle al negocio de los telares, de los hilos, de todas estas telas, porque no sé si se acuerdan de las famosas fábricas de Francia. Las fábricas de Francia eran fábricas que estaban allá en Francia, en Europa, y allá se hacían telas, se hacían muchas cosas que se traían de Francia, y aquí las primeras tiendas que empezaron a poner en el centro, así le llamaban, las telas que vendían eran telas de las fábricas de Francia, y se quedó el nombre de fábricas de Francia. Pero caray, no le pedíamos nadie a ningún país, porque aquí en México empezaron estas industrias textiles, como la experiencia, la de Atemajac, la propia de la Escoba, y bueno, la de Río Grande en El Salto. O sea, la verdad es que pues todas sus actividades industriales fueron ejemplares. Así es. Pues quiero manifestarle, maestro, que el que creó ahí la experiencia, él era dueño de la fábrica textil de La Escoba. Sí, así es. Entonces, se manejaba no por kilómetros, por leguas de La Escoba hacia el centro de Guadalajara. Miren. Y lo que he leído, lo que me he documentado, es que eran travesías largas de llanos y barranquillas, sí, y zanjones, y el ir a traer materia prima para los telares que tenía acá en La Escoba, La Escoba,
o llevar un producto terminado y luego la traída de la moneda para pagarle a los obreros. Por ahí he leído que este señor Manuel Lazagarre le dolía mucho el alma, su corazón, cuando hacían atraco. Como no, había asaltantes de caminos, era la moda. En el Porfiriato, de hecho, los asaltantes de caminos, en un momento dado, eran varias bandas que había y azotaban zonas así, donde había mucha actividad productiva, tanto agrícola como, en este caso, las industrias textiles. Pero sí, en los caminos muy solitarios, ahora sí que los asaltantes veían la mejor oportunidad en esos caminos muy solitarios, atacar y empezar a robarse las cosas. Y efectivamente lo que hizo Porfirio Díaz fue sencillo: cuélguenlos a todos. Y empezó el colgadero en los árboles por todo el país. Se acabaron los asaltantes de caminos y eran medidas pues muy enérgicas, prácticamente. Así es como se exterminó ese tipo de hechos que sí lastimaban mucho, desde luego, y más cuando pues, mataban a las personas, que pues una cosa es que te roban y otra cosa es que todavía que te roban y te matan, pero es que sí sucedían cosas muy graves y ya los asaltantes estaban azotando demasiado al país hasta que los puso en paz Porfirio Díaz con esa, pues digamos, orden marcial de que huélguenlos a todos, o sea, y pues juicios sumarios, vámonos, y se acabó el problema. O sea, empezó a haber cierto orden en el campo. Ajá. Sí, por eso a veces hay un dicho, estos asaltos al despoblado, ¿no? Eso se consideró inclusive un delito muy grave, el que se asalte en despoblado. Significaba que estabas desprovisto de cualquier tipo de autoridad que te apoyara en algo, o sea, estabas solo ante el delincuente, ante el asaltante. Y entonces estos robos al despoblado fueron como un delito que era imperdonable, y lo que merecías era la muerte y que te colgaran de un árbol. Y así se acabó ese delito. Sí. Pues este señor Manuel Lazagarre, ya teniendo su industria acá en La Escoba, opta por saber que el río que corría por Atemajac llevaba mucho más agua que el arroyo, que el río de allá. El Río Blanco, ¿no? El Río Blanco. El Río Blanco, sí, como. Entonces, por ahí he leído que él se viene a caballo junto con algunos socios, sí, y empiezan a caminar a caballo, a seguir la corriente de agua. Sí, sí. Y van y se dan cuenta que va a dar precisamente donde es la experiencia hoy. Efectivamente. Y él tiene, junto con sus socios, empiezan a idear, y precisamente ahí se funda la experiencia por mano de él. Pero antes, en 1750, ya existía otra comunidad antes que la experiencia. No, claro, sí. Se llama Molino El Salvador, así le pusieron. Mira. Que era la única empresa pequeña donde se molía el trigo, sí, al norte de Guadalajara. Finalmente lo que se quería era la fuerza de los ríos, sí, para mover la molienda, por ejemplo. Ajá. Efectivamente, o sea, se usaba también la fuerza motriz de los ríos para moler la molienda del maíz, del trigo, etcétera. Así es. Entonces, por ahí se narra que esa molienda era por la fuerza misma de la caída de agua, ¿sí? Así es. Y movía las poleas, sí, y los engranes, pero antes de eso, que el molino era movido por medio de un burro. Sí, claro. Un animal. Sí, y cuando ya se viene después un poco de la modernidad, ya fue a través de bandas y las poleas, y empieza ya a manejarse solo. Después viene lo de la electricidad. Sí, después de la fuerza motriz viene la electricidad. Ajá. De hecho, te quiero decir, por ejemplo, en esa época los tranvías empezaron a ser un medio en que la gente se transportaba en estos tranvías jalados por animales. Así es. ¿Sí? Entonces, así se usaban. Las vías ahí estaban, se ponían los tendidos de vías férreas y por ahí pasaba el tranvía, pero jalada con animales. Así es. Luego después se viene
ya con la electrificación, como lo acabamos de decir, desde el Salto de Juanacatlán empieza a generarse electricidad, pero luego también en la experiencia se empieza a generar electricidad, y esa electricidad, por ejemplo la de la experiencia, se va a usar para Guadalajara también, para iluminar el centro y varias colonias ya céntricas de la ciudad, y no se diga también para la industria de Atemajac. La industria de Atemajac, que era la que se le llamó la prosperidad jalisciense, esa se vino a inaugurar por 1845, y entonces, sigo antes de la experiencia, y entonces esta industria llamada la prosperidad jalisciense, que fue la que organizó don José Palomar y Rueda, señor muy de veras, fue un gran empresario, digamos, muy activo, muy participativo, logró un ejemplo industrial interesante con esta fábrica textil en Atemajac, y justamente la fuerza de ese río, que era muy ancho, y yo lo llegué a ver, yo creo que tú lo conociste también, cómo iba el río Atemajac, ¿no? Sí, cuando yo tenía no estaba la plaza, ni Avenida Patria, ni nada de eso. No, ni estaba lo que es ahorita el mercado. Así es. El mercado era sobre la misma avenida del Trabajo. Así es, entonces la verdad, pues esa agua venía con fuerza, pero aparte la fábrica hizo un acueducto entubado, y luego ese tubo se iba con toda la presión de agua hasta la fábrica, entraba para mover la gran rueda, ¿verdad? Las famosas ruedas en las industrias textiles eran muy importantes porque eran las que generaban la gran fuerza motriz, producto de la fuerza del agua. Y como te digo, bueno, no fue sino hasta pues 1893 en que se empieza a generar hidroelectricidad, y ya, pues estos se sustituyeron con motores, y luego estos motores tuvieron que ir a Estados Unidos a comprarlos, ¿no? Para aprovechar la energía eléctrica. Pues ya Manuel Olazagarre, junto con sus socios, empiezan a crear lo que es la fábrica. Allá abajo, Allá abajo, sí, pero toman en cuenta un edificio que estaba propio pues para lo que era el molino. Sí. Y ahí había un pequeño, usted se cuenta, se lee en algunos libros, y entonces le dan cabida pues a lo que traía Manuel Olazagarre de acá de la Escoba, y se empieza a crear pues la fábrica, la experiencia poco a poco en aquellos inicios de 1800. Pues, en el año. Se echan a andar en 1853, ¿no? En el año, ese año, el 15 de noviembre, ¿sí? Hay una placa donada por Francisco Panchito Morales Valverde. Paco Morales, ¿verdad? Valverde, sí. El maestro. Entonces, él donó esa placa que está todavía ahí en el portón de la fábrica. Ya ves, a un ladito, ¿no? A un ladito, por ahí. Sí. Y pues, este señor, Manuel Olazagarre, como veía que la gente trabajaba y luego se iban a su lugar de origen, donde dormían, donde habitaban, claro. al Batán, a Atemajac, y luego se trasladaban para trabajar. Entonces él empezó a idear, a hacer una pequeña comunidad que le decimos hoy el patio de abajo, donde vivía gente como allegados pues al empresario, ¿sí? Unas casonas grandes, bonitas. Ándale. ¿Sí? Y como tipo francés. Sí, unos chalets. Con sus patios. Sí, sus jardines. Todo eso le decíamos, actualmente le decimos el patio de abajo. Y después de ahí se crea, de donde yo vivo, tienen su casa por Luis Elvas, número 4, ahorita. Pero yo me quedé en la calle Salvador Sánchez, número 24. Entonces, esa columnas de casas hace esto así, hacia el poniente, y luego corre hacia el sur, y luego corre hacia el oriente, y luego se regresa hacia el norte, y ya le da salida al patio de abajo. Entonces era un cuadro enorme. Mi papá Esteban cuenta que todo ese centro había una gigantera.
Fíjate, ¿qué árboles eran tú? Eucaliptos y X. Mucho eucalipto, Sí. Es que era la moda, el eucalipto fue la moda del porfiriato realmente, o sea, el eucalipto tiene toda una historia interesante porque aquí en la colonia Seattle también trajeron muchísimos eucaliptos para hacer precisamente todo el camino arbolado desde Atemajac del Valle hasta Zapopan. Plantaron eucaliptos de un lado y de otro para meter el tranvía por el medio. Entonces, entonces los eucaliptos eran como la moda. Y también, ¿sabes qué? Las casuarinas. Casuarinas. Las famosas casuarinas que le decían, bueno, las casuarinas las trajeron durante el virreinato, pero las traían acá de Oceanía, le decían el pino del mar o pino marítimo a las casuarinas, ¿no? Son aquellas que tienen como muchas agujas largas, ¿no? Y aparecen, les dicen rompevientos, ¿sí? Pero resulta que luego el eucalipto pues empezó a tener problemas porque crecían tanto que se caían, man. Sí, claro que sí. Sí. Pues me comentaba mi papá que ahí, antes de que estuviera ahí el kiosco y el templo, todo ese centro no había habitaciones. Y pues la necesidad de crecimiento de la industria textil, la experiencia, para esto ya había corrido el año 1858 cuando se vende la fábrica a otro empresario. Creo que por ahí es Martínez Negrete y su esposa. Sí, la familia Negrete, sí, cómo no. Y de hecho por ahí en Analco me encontré una escuela con ese nombre. Sí, pues es que fue una familia muy impulsora también de la industrialización. Y aquí, de la educación. Y de la educación y además también de otros negocios que fueron muy prósperos con las familias Negrete, ¿no? Ajá. Todo lo que es familia Negrete a nivel pues de actividad económica son la misma línea de empresarios que vienen desde aquellos tiempos. Sí. Pues Manuel Lozar hace ese cuadro y posteriormente los nuevos empresarios empiezan a hacer casas adentro de ese núcleo. Mira. ¿Sí? Y por eso son las cuadritas. Las cuadritas. A ese cuadro le pusieron las pintas. Sí, entonces las pintas. Ya había dos. El patio abajo y las pintas. Sí. Dicen por ahí, yo lo escuché de viva voz de personas de la edad de mi papá Esteban, mi abuelo. Ahora ya de muerto le digo abuelo, ¿no? Estaba vivo mi papá. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, de donde tienen su casa Salvador Sánchez hacia el norte, empiezan a hacer otro cuadro de casas. No me digas. Sí, y a esas les pusieron las nuevas. Las nuevas, las pintas y las nuevas. Y en esas nuevas también hicieron un cuadro y pegado a la muralla aquella que no hay una secundaria, una escuela. Sí, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo porque quiero decirte, a mí me tocó llevar brigadas multidisciplinarias de servicio en donde pues yo coordinaba a estudiantes de la Universidad de Guadalajara en diversas actividades comunitarias allí en la experiencia. A mí me tocó estar allí en la escuela. Y muy arbolado todo, muy arbolado. Pues había un tipo de flores, de árboles grandes, no se veía frondoso en este periodo de primavera, que tiene una flor amarillita o morada. Mira. Me dio el nombre usted el otro día que estábamos platicando. Sí, te dio un nombre, ¿verdad? Sí, bueno, pues el caso que estaba tapizado la entrada a la primaria de ese tipo de árboles. ¿Sí? Y una flor bonita que se da en mayo, en la época de primavera. Pues pudiera ser esta, bueno, no, espérame, no es la parota, desde luego que no, ni la magnolia tampoco. No, te di el nombre, ¿verdad? Sí. Ahorita me voy a acordar. De hecho, ese tipo de flor, aunque se daba ahí en la experiencia, es morada o lila. Y hay en otros lugares que se da color amarilla. Es la misma. De la misma familia, pero en diferente color. Sí, bueno, el caso es que acá en las pintas se hace otro cuadro y la muralla, las casas quedan pegadas a la muralla. ¿Sí? Mira. Y se corren las casas y posteriormente al crecimiento de que llega más gente y hay más maquinaria,
hacen otras casas en lo que le dicen el corralón. O sea, había mucho terreno a morir. Sí. Bueno, ¿cuánta población ahorita tendrá la experiencia? No tienes. Pues la verdad no tengo una calculado así mucho, pero la verdad mentiría la cifra. Pero sí son, pues antes eran de 8 a 10 hijos, eran entre 10 y 12 de familia. Había, a un lado de donde yo vivía, eran 19. Oye, las con fábricas papás. textiles ya sabían que si les ponían sus casitas ahí y todo, pues iba a haber reproducción de mano de obra, ¿no? Y de todo. Y de todo. De ¿no? todo, claro. Que Fíjate, sí. interesante estaba. A ver, dime, el vivir ahí para ti, digamos, en cuanto a la experiencia de la convivencia, de la relación humana, son colonias muy ruidosas, digo, porque además son colonias donde están muy cerca muchos unos de otros, pues, digo, es que son pequeñas ciudades amuralladas, pues, es lo que solía. También en Atemajac, las famosas cuadritas de Atemajac, ¿verdad? Pues sí, diría yo que era una sociedad muy comunicativa, sí, porque la misma gente de ahí se casaba con sí, ¿verdad? De allá. Sí. Y cuando crearon después de allá el corralón. Relaciones endógenas. El corralón, dicen que allá era el corralón porque encerraban las vacas de las gentes que tenían ganado. Mira. Y allá, entonces empezó a expandir la comunidad, quitan el corralón y crean casas. No, pues sí. Y no sé si usted tenga conocimiento del maestro Luis Cisneros. Sí, ¿cómo no? Pues en esa parte del corralón está la casa de él. También, sí, mira. Un maestro muy reconocido. Sí. ¿No? Oye, ¿y el campo de fútbol de aquel lado al fondo? Al fondo, hacia el norte. Sí. Actualmente nadie sabe dónde estaba el campo original. ¿A poco? Porque no era ese. No me digas. No era ese. Mi papá, yo le decía, papá, ¿dónde estaba el campo antes? ¿O ese es el mismo que siempre han tenido cuando usted jugaba? No, pues él era del 1911 y él ya tenía, en el 18, él ya tenía sus 7 años y ya jugaba fútbol, pero dice que ahí no jugaban. Porque ese equipo de fútbol de la experiencia también se jugaba en contra del equipo de acá, de la fábrica de Atemajac, que eran rivales. Sí. ¿Cómo se llamaba acá? Occidente. Del occidente, ¿verdad? Pero antes no era occidente, tengo entendido que era Osiris. Osiris. En aquel entonces. Órale, mira. Eso me lo comentó mi papá, Esteban. Y toda la gente lo conocía por José. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo decir Esteban. Sí, pero claro. Era su nombre verdadero. Pero yo lo conocí como mi papá Che. Sí, y toda la gente era don José. Entonces vamos a cambiarle de... Sí, el caso es que mi papá no recordó nunca, y yo pregunté a otras gentes de la época de él, dónde estaba el campo original, el primer campo de fútbol, y nadie recordó. Fíjate, entonces quiere decir que pues ese campo que ahorita está ahí, pues ahora sí, ¿quién lo tiene o cómo se maneja? No. Ese campo, como él me dijo que no estaba donde yo lo conozco, donde yo jugué, donde usted también sabe. Sí. Él me daba referencia como que estuviera al lado izquierdo, como al poniente hacia el norte. ¿Verdad? Sí, esta es la experiencia. Norponiente. Norponiente, como para acá, él daba una referencia. Yo recuerdo que salíamos y caminábamos para acá arriba y estaba para allá el campo. Dice, pero el original no es ese que tú juegas. Exacto. Para mí, pues ese es el original, ¿verdad? Fíjate nomás. Y la gente de la edad de mi mamá, que ya son de la ruta 80 y más, o ruta 80 porque ya tienen 80 años y más, ¿no? Con todo respeto, esas personas no les tocó jugar allá o no recuerdan. ¿Tú recuerdas algunos jugadores famosos que hayan salido de ahí de la experiencia? Sí, cómo no.
A ver, dinos si te acuerdas de José Villegas, que le decían Jamaicón. el Jamaicón Villegas. De las Chivas. Yo estaba morrillo en los años 60 y que el Jamaicón Villegas. Así sí, es. No. Y luego Pedro Nuño también de las Chivas. Oh, El Negro Juárez de las Chivas. también. Y había, supe por pláticas de un compañero mucho mayor que yo, que su papá se apellida Acosta, que fue el primer jugador de la experiencia que salió fuera del estado de Jalisco. Se fue al Tampico allá, a la Jaiba Brava. Y de hecho, ese señor, en paz descanse, me comenta que hay un monumento. No me digas. Sí, yo quisiera ir a conocer la verdad y que todavía está en pie. Que fue el primer jugador que sale de la experiencia a nivel profesional a la Jaiba Brava y inauguró la cancha con un golazo. No me digas. Así me la platicaron. Yo creo que por eso fue su monumento. Sí. Bueno, imagínate tú que has viajado mucho, porque pues quiero que sepan que aquí Eudón pues ha viajado, no sé. Luego te dio por la fotografía, sí. Y tomaste muy buenas fotos. Muchas gracias. Cierto, bastantes, muy interesantes fotos de varios de tus viajes, y la verdad, híjole, mi respeto, Eudón, que te ha gustado y te ha admirado mucho los diversos paisajes y distintos, y muy hermosos de nuestro país sobre todo, y la verdad es de que pues esos recuerdos pues ahí quedan entre todo lo que has podido lograr. Y bueno, finalmente, Eudón, entras tú a la Prepa 7. Es también otra historia. ¿Quién te invita a dar clases? Pues aquí hay así a grosso modo, Sí. cuando yo entré a la Universidad de Guadalajara, al bachillerato, pues mucho esfuerzo, y yo tenía que caminar de la experiencia a la Prepa 2, cuando era director Juan Peñarrazo. Sí, Juan Peñarrazo Sí. tuvo muchos años de director. Ahí, entonces yo entro ahí y cursé mis 3 años de bachillerato, y posterior a ello hago trámites a odontología. Mira. Y resulta que su servidor no alcanzó. Oh, sí. Mira. Pero aferrado, volví a hacer otra vez trámite. Sí. Eran cada 6 meses los trámites. Y aferrado, igual a odontología, otra vez. Sí, no. Así, aunque suene feo, rechazado. Dije, y yo ya había analizado pues mi situación. Dije, aquí en la fábrica, yo fui obrero 11 años. 11 años. En la fábrica textil. De la experiencia. De la experiencia. Entré en la fábrica, ahora se decía fábrica antigua y fábrica nueva. Órale. Sí, porque ¿qué es lo que fabricaban en ese tiempo? Pura tela. Pura tela. Pura tela, Entonces, en la fábrica antigua, era la única, se le decía nada más fábrica de la experiencia. Ahí yo entré como aprendiz con la señorita Elisa Santa Cruz, me enseña de tejedor, después salgo porque tengo que seguir estudiando, y luego ya me reintegro otra vez a trabajar como aprendiz, porque me tomaron como aprendiz de vuelta a iniciar, y me manda con Héctor Gómez, y a mí se me olvidó que yo ya sabía. Entonces Héctor Gómez, cuando ya me dejan con él, me dice, mire, aquí hay 2, seriedad y hacer el trabajo bien, porque de aquí sale para comer. Hacer la chamba ahí. Y muy estricto él, en paz descanse, acaba de morir. Mira. Entonces dije, sí, ya hay un sistema de repaso, se le llama, se revienta un hilo y hay que meterlo. Si el hilo pertenece a la aguja 2, tiene que ir acompañado de la aguja 4. Y si se revienta la 3, tiene que ir acompañado de la aguja 1, o viceversa. Entonces, ¿para qué? Para que no salga el hilo encimado. Y es un defecto. Que hoy, en la actualidad, la chamacada pues anda comprando pantalones desgarrados, así, para nosotros son trascaleadas. ¿Sí? Y ese era un defecto fenomenal. Órale. Que se tenía que venir el machuconero a destejer para echar a andar el telar.
Entonces este señor, pues, mire, se hace así, y a ver, échelo a andar, y pues yo nomás ocupaba poquita práctica, porque yo ya sabía, pero ya, ya vio que echaba bien los telar, le dije, Héctor, se paró aquel telar, vaya, pero no le eche. Pues yo fui, hice todo el procedimiento, y se me olvidó, y lo puse a andar, y luego el otro, y luego llega conmigo y dice, oiga, ¿usted ya sabe? Y dije, es que el otro año me enseñó Elisa Santa Cruz. Y ya de ahí yo me agarré. Y al tiempo me hacen la prueba, paso la prueba y ya dejo de ser aprendiz. Ahora tengo que llegar a ser suplente. Y en ese periodo de ser suplente, ingreso yo a la preparatoria. A la 2, ¿verdad? A la 2. Sí. Y pues, como no tenía yo un trabajo estable, trabajaba un día, iba yo a suplir y no había chamba, y si ya trabajaba en la mañana, estudiaba en la mañana, tuve que echar mentiras a Peñarrazo. Sí, pues ahora pues la inteligencia del ser humano nunca se pierde. Por cierto, él se murió hace poco, Sí, Peñarrazo murió hace poco. Paz descanse. Me acuerdo que caí en la tarde junto con otro compañero que acaba de fallecer también, y nos tocó en la tarde y nos quedamos mirando y dicen, oiga, pero trabajamos. ¿De a qué horas trabajan? No, pues trabajamos en la tarde. Pues traigan un documento de que trabajan en la tarde y les cambian aquí el turno. Y estaba el maestro Juan Peñarrazo, dice, ¿así de chiquillos trabajan? Sí, ¿dónde? En la experiencia. Y como que él ya tenía conocimiento de esa fábrica. Pues traigan un documento de su sindicato y veremos. Pues del sindicato. No, pues rápido, corrimos. El sindicato era la CTM, ¿no? La CTM. Entonces ya llegamos a las oficinas y pues rápido, nos hizo un documento a mi amigo Alejandro Torres y a un servidor, y ahí vamos, al día siguiente. No, pues ya fuimos admitidos en el turno de la mañana, y pues ya, para no ser tan larga, terminamos el bachillerato cada quien. Yo hago mis trámites 2 veces a odontología, rechazado, pero yo tenía una visión de superación estudiantil, académica. Dije, ¿cómo voy a quedar aquí nomás de prepa? Porque yo ya tenía amigos, muchos, que tenían nada más prepa. Se te habían adelantado. Y se enfocaban nada más en trabajar. Pues sí, es bonito y soltero. Ganar buena marmaja. Porque yo me acuerdo que ganaba 1,200 de peón. Yo tuve varios oficios. Claro. Y yo aportaba a la casa de ustedes, aportaba con mi abuelita Félix Guzmán, aportaba un dinero. Pero para estas fechas mi mamá ya había emigrado a Estados Unidos. Ella se fue un 27 de septiembre del 73. Y hasta la fecha allá radica. Pero ella nunca dejó de mandar sustento para sus hijos y para su mamá. Nunca dejó. Cada mes llegaba un dinero. Y entonces, cuando no llegaba dinero a tiempo, lo que yo ganaba le daba a mi abuelita y me decía, oye, te voy a agarrar 1,000 pesos. No, me dejaba 200 y eran bien habidos. No tenía yo vicios, ¿verdad? Entonces, no era muy pretencioso andar. Pero esa manera, digamos tú, de percibir de cualquier manera tu situación personal, familiar y laboral, la decisión de haberte ido a estudiar la carrera de trabajo social, con ese sentido social sobre todo, eso te ayudó a abrirte el camino de cualquier manera, ¿no? Sí, de esa manera la seguimos pasando, y cuando llegaba aquel cheque, me dejaba a mí 1,000 y ella agarraba 200. Y pues bueno, ahí la fui pasando, y cuando ya ingresé yo estaba pensando qué estudiar, y antes no había tanta información como hoy en la actualidad en la UDG. Y entonces yo fui a rectoría, me informé de carreras y estuve analizando una por una y pregunté, oye, ¿y aquí qué hacen? ¿Y aquí qué hacen? Claro que las carreras de ciencias exactas, pues ahí mis respetos, ¿verdad? Cálculo integral, infinitesimal. Nada. Yo podía tener dinero y gastarlo y dividirlo.
Sí, pero no podía yo hacer cuentas. Una ecuación de x2 más 2y igual a 0 no sé qué. Entonces yo por ahí dije, nada. Y otra carrera, esto, nada. Dije, no, pues descartado odontología. Miré, trabajo social. Ah, caray, ¿qué es esto? Trabajo social. La comunidad, yo creo que sí, pues. Y por ahí me enteré que una compañera, cuando estábamos en la prepa, ella estaba ingresada ahí. Ajá, entonces fui, la visité a su casa, y ya me informó, me notificó. Dije, de aquí soy. Órale. Y ya hice trámites en noviembre y salí en listas para cursar. Ajá. En el 82. ¿A dónde ibas a dar a tus clases cuando estabas en ese tiempo? Acá en Belénes. Ah, ya estaba en Belénes, ya trabajo social. Supe que le había entrado al lado de la normal para acá. Y acá estaba administración y turismo, que fueron las primeras facultades. Órale, mira, eso es. Los centros de estudios de la universidad. Y ya de ahí, al salir tu carrera de trabajo social, fue cuando ya te involucraste en la docencia. Sí, el maestro Sergio Cler Nuño. Sí, como no, buen amigo. Él es de ahí, de la experiencia, y su esposa Olga Torres. Mira. Entonces él me conocía. De hecho, él era maestro de la secundaria de ahí, de la experiencia. Mira, la secundaria María Arcelia Díaz. Sí. Y el director era Jesús Vidaurri. Paz descanse. Mire. Y yo conocía a Sergio Cler y a su esposa y a otros más, los maestros de la secundaria. Yo era alumno y poco a poco se fue dando, pues, él ya me conocía, yo los conocía de vista, ¿no? Y cuando él sabe que termino la facultad, yo antes iba con una familia a la Tusanía, todos los sábados a cenar. A la Tusanía. Y por ahí él vivía cerca. Entonces, ahora esa familia con la que yo iba son mis parientes. Y me dice, oye, el maestro Sergio Cler vino, me dijo que te comentaba que si quieres dar clases ahí en la prepa. Dije, ah, caray, ¿y de qué? No sé, pero que va acorde a lo que estudiaste. Mira. Ah, pues dile que sí. Entonces nos quedamos de ver al siguiente sábado. Mira. Y ya nos miramos ahí. Y ya me dijo que, en paz descanse, el maestro Armando Soltero. Sí, Armando. Tenía 2 grupos de higiene y previsión social. Mira. Y la iba a dejar a partir de septiembre porque le dio un nombramiento de oficial mayor. Y el director era Armando Macías. Armando Macías. Sí, que paz descanse también. Martínez, cuidado, Macías Martínez. Sí. Ah, pues, el maestro Armando Soltero le asignan de oficial mayor, y esa eran los 2 turnos. Ah, órale, y a chambear. Y deja pues los 2 grupos, y andaban buscando quién, y él se acordó de mí y mi trayectoria de la prepa, porque yo cursé las médico-biológicas. Mira, entonces ser dentista. Sí, y por ahí viene la hilación a dar la materia de higiene y previsión social. Muy interesante, claro. Y pues le dije, sí. Ah, pues fui invitado por él, y pues yo la verdad siempre he seguido consejos de mi papá José. Dice, te recomiendan un trabajo, no esperes que esa recomendación te dure. Porque si tú no valoras esa ayuda que te dan, tú vas a ser deshonesto, vas a ser irresponsable, vas a ser una persona inestable y te van a correr. Entonces, tu mejor arma debe ser el buen desempeño de ese trabajo. Inmediatamente. Para que la persona que te recomendó sepa que hay un individuo responsable. Claro. Y siempre lo tuve en mente. Órale. Y cuando ya iniciamos en septiembre las clases, pues yo iba pues con miedo, porque pues da uno clases estando en la facultad o en la prepa, da uno clases frente al grupo, pero son compañeros. Sí, cuando toca una temática así, a desarrollar, pero ya no era lo mismo, porque las preguntas de los alumnos, y luego yo novato, y pues aunque conocía algo de la área, no era, pues yo tuve que documentar. Claro. También el que me prestó libros, en paz descanse, el maestro Juan Bustos.
Juan Bustos, biólogo él, ¿verdad? Biólogo, dentista. Sí, dentista, ¿verdad? Dentista. Era dentista. Sí. Yo a veces me confundo y a veces siento que había estudiado biología. Más bien, creo ¿sí? que era dentista, sí, estoy seguro. El caso es que pues me prestaba libritos y pues ahí me documentaba y pues eran ayudas extras para el manual que daba la preparatoria, Mira. porque eran manuales los que vendía a los alumnos. Sí, eran manuales. Y de ahí me fui yo pues agarrando en mi trabajo y poco a poco después Bueno, te veíamos mucho en la prefectura. En el control de listas, ¿no? También. Es que pasa un detalle que después otro maestro ya tenía tiempo ahí dando clases, pelea esas horas. Ajá. Y ya el maestro Sergio Clay me dijo, no tengas pendiente, pues en alguna otra oportunidad te van a hablar. Ajá. Bueno, después otra maestra no puede dar un grupo de la clase de metodología. Y otra maestra que fue mi maestra en trabajo social me recomienda. Y imparto esa materia como mes y medio, ¿sí? De metodología. Y ya pues también ahí otra experiencia con 2 grupos. Y pues ahí me fui poco a poco agarrando y posteriormente me indican que se va a abrir una plaza de prefectura, porque creo que había 3 lugares y ocupaban más, porque la preparatoria 7 es enorme, es grande. Y además creció. Así es, ¿verdad? Cuando yo integré ahí, ya prefectura, pues carecía de elementos. Claro. Y me hablan, pero yo trabajaba en la fábrica textil. No, hombre, todavía. Sí, fíjate. Y después tuve que trabajar porque ya, pues me despidieron, porque yo tuve que retirarme, ausentarme unos meses, claro. Y al regresar pues me liquidaron y yo conforme, ¿verdad? Mira. Conforme y ya, trabajo en una fábrica se llama Plastermo, de plásticos, que está ahí por Periférico y Alcalde, todavía en la actualidad. Bien. Y duré ahí más o menos un periodo de 3 meses y posterior a ello, precisamente como el 14 o 15 de noviembre, me notifica el maestro Sergio Cler que ya debo de presentarme de diario a prefectura. Órale, ya entonces quiere decir que ya iba a haber ahí tu plaza. Entonces, doy las gracias a Plastermo. Y órale. Y ya me quedo acá, y acá yo ganaba 300 pesos quincenales, yo ya estaba en este periodo poco antes de ingresar ya como trabajador ya de lleno. 300 pesos quincenales. Y era buena lana, porque uno lo hacía más o menos con 100 pesos a la semana y sobraba. Mira. Entonces. Pero estamos hablando como de qué año, del 89. Caray, no, pues se me hace medio. Sí. Sí. Y entonces, pues, yo dejé, es que en Plastermo yo ganaba, ingresé con 60 pesos semanales. Luego, posterior a ello, busqué otra actividad donde ganar dinero, me metí de árbitro. Lo viste bien. De árbitro, en foráneos, así como le dicen llanero. Posteriormente. Ahí te caían unos centavitos. Sí, claro, y a veces ganaba más acá, trabajando menos que lo que trabajaba 48 horas en la fábrica de Plastermo. Sí, claro. Y así como anécdota, me acuerdo que entre sábado y domingo gané 120 pesos. Pues, aquí está la mina. Y entonces, pues me integré ahí, en ese periodo, cuando estuve en Plastermo, y cuando ya me integro yo a la preparatoria, a partir del 16 de noviembre, fue mi primer día de trabajo ya desde las 7 hasta la 1 o 2 de la tarde. ¿De qué año estamos hablando, Edón? Porque 89. Bueno, pues es que ya ahora como jubilado, pues debieron de haber pasado ya, híjole, cómo el tiempo pasa y ni cuenta uno se da. Pues yo me acuerdo de usted. ¿Sí te acuerdas? Pues todavía usted no pierde su característica de
de como yo lo conocí a usted. ¿A poco? Sí, claro, yo tengo la imagen viva de usted cuando en esos años. Fíjate, Sí, pues. Y muchos detalles muy jovenzuelo de también. toda la gente. Sí, ¿verdad? De la edad de usted. Sí. Que mis respetos, ¿verdad? Una calidad de estudios para los alumnos excelente. Todos se cuadraban. El maestro Armando Macías, me acuerdo que traía los mosaicos a los dientes. Oye, límpiame aquí. Yo estaba pues ya trabajando ahí y veía la energía de este maestro como director, ordenando. Claro. Pero sin faltarle respeto a nadie. Claro. Sí, entonces yo ya me integro, dejo Plastermo, me integro acá, pero nunca dejo la actividad de trabajo de árbitro. Sí, nunca la dejo. Y posterior a los 2 años de estar ingresando como árbitro, como le dicen en los llanos, hay un curso al profesional. Órale. Como de unos 6 meses más o menos, y salgo electo. Y me integro ahí al sector profesional como árbitro, de juez de línea siempre. Llegué a segunda división y la verdad fue muy interesante esa etapa, muy bonita. Y pues ahí era otra entrada de dinero. Mira, ¿verdad? Pues siempre fuiste muy luchón, Manuel. Fuiste una persona, siempre traíamos muy activo, siempre muy activo. Pues ahí en prefectura yo buscaba armonía en los muchachos. Sí, claro. Yo recuerdo una anécdota. Como yo fui trabajador obrero, mis manos estaban así como callosas. Y acá en Plastermo, pues entré como de peón. Pero luego después empecé a ayudar un poco. Y yo recuerdo que a los primeros días, como ya de lleno, noviembre, y al mes yo me sentía desesperado. Me acuerdo que decía, no, esto no es mi área de trabajo, no, esto no es mi vida. Yo voy a buscar una fábrica textil. Yo tenía esos pensamientos, voy a hablar con el maestro Sergio Clay a dar gracias. En esos días de estar pensando detalles, como a finales de noviembre, dije, hablé con mi esposa y dice, no, pues tú sabrás, ¿verdad? Como diciendo, pues tú apúrate que aquí llegas con lana a reportar, a rendir cuentas. Y pues me pasó un detalle muy bonito. Yo, como trabajador social, todavía no me integraba al sector productivo como trabajador social en alguna parte, porque eso se dio en el año 92. ¿Sí? Entonces me acuerdo bien que pues yo miraba a los alumnos, unos muy educados, se pasa o se baja, para que no molestaran a los que estaban dando clases, a los maestros. Entonces vi que estaban discutiendo ahí un poquito una pareja y me las acerco. Pero yo tenía la visión de quererme salir. Me les acerco y empiezo a hacerles preguntas, y era un noviazgo que tenían como 1 año de noviazgo, y entonces yo me introduje en su diálogo, y yo les empecé a orientar, y esa fue la clave para quedarme. ¿A poco? ¿Por qué? ¿Ya viste? Porque ellos me dijeron, oiga maestro, ¿y podemos mañana platicar de vuelta los 3? Y no, pues ahí se me abrió el corazón de la ayuda. Sí, claro. Sí, humanitaria hacia esa pareja. Y como trabajo social tiene muchos conocimientos de varias áreas. Sí, así es. Y entonces... Definitivamente. Dije, al día siguiente ya no fui a trabajar. Fui emocionado porque sabía que tenía un compromiso. Mira. En el momento que ellos tuvieran la oportunidad. Toda esa orientación que requieren los jóvenes. Así es. Entonces me acuerdo que esa pareja, ojalá algún día vieran este video ellos, a ver si me reconocen. Esa anécdota que estoy platicando, no sé quiénes fueron. Sí, no sé ni nombre de ellos. Mira. Sí me lo dieron en su momento. Mira. Pues jovencitos, ¿verdad? Y entonces empecé a platicar con ellos diario. Y yo iba emocionado a trabajar para orientarlos. Fíjate que interesante, porque son experiencias
que a mí desde luego también me tocó. O sea, yo creo que a los que ya nos jubilamos, más de alguna vez nos tocó dar consejos, dar muchas recomendaciones a los jóvenes, y a veces en etapas en que los jóvenes están pasando por alguna crisis también. Y aunque uno no sea psicólogo, porque tenemos compañeros psicólogos en la misma agrupación que tenemos de jubilados, pero no, hombre, desde luego que ya ellos, después de tener de manera sistemática talleres y muchas actividades que realizan con los jóvenes también, y que también siempre están pendientes, siempre estuvieron pendientes de casos hasta de más delicados, porque acuérdate que son etapas a veces que los muchachos andan tan desesperados que se acercan hasta el suicidio y cosas que hoy mismo estamos viendo de forma muy lamentable. Pero bueno, mira, dimos lo que teníamos que dar, con entusiasmos, con energía. Esto último que acabas tú de platicar, creo que amerita un reconocimiento, Eudón, de lo que eres como persona, lo que siempre has sido. El origen de cada quien tiene mucho que ver, las experiencias personales, en tantas experiencias ya como profesional, a nivel educativo, pues tuvimos la experiencia de hacerlo bien. Eudón, la verdad, yo te felicito y aprovecho pues desde luego para decírtelo, estamos aquí, lo que se ofrezca, digamos, programa que tiene que ver pues con lo que es el tiempo y el espacio en que vivimos, lo que puede ser toda una memoria para la reflexión, y que esto pueda servir en cuanto a que se está divulgando como una experiencia de vida que tú tuviste, y que cada quien tiene su historia. Así es que este espacio está para, y lo digo así, para los compañeros y compañeras que así lo quieran venir a platicar, detalles, anécdotas, pasajes de esta vida como docentes, como gentes que siempre estuvimos al servicio de los jóvenes. Y qué bueno, Eudón, pues te agradezco mucho. No, pues yo agradecido con la invitación que me dio a participar aquí en su actividad profesional. No, al contrario, Eudón, muy amable de tu parte, y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, cerramos el programa.